Yo no sé si ustedes han escuchado esta frase o se las han dicho. Puedes hacerlo mejor. Tal vez algunos se las han dicho, tal vez muchos se las han dicho a sí mismos, ¿no? Es que puedo hacer mejor esto, es que puedo hacer mejor, no sé, esta carne, o puedo hacer mejor este trabajo. Tal vez a usted se la han dicho, en una manera positiva o en una manera negativa. Bueno, y más que tomar esta frase como algo negativo, si se dice con la intención correcta, estas palabras pueden producir un impacto positivo en las personas. Recuerdo en el seminario, en clase de predicación, tenemos como 3 clases de predicación, y en una de esas clases nos paraban a preparar un sermón y a darlo, a ver cómo lo habíamos preparado, si estaba de acuerdo a la escritura y todo lo demás. Y recuerdo que después de dar un sermón, yo me sentí bien como la manera que lo había presentado. O sea, me sentí y muy bien y pensé, deberían bajar a MacArthur y ponerme a mí, ¿no? Y cuando terminé, el profesor me dijo, fue muy misericordioso, y me dijo, estuviste bien, pero puedes hacerlo mejor. Pero puedes hacerlo mejor. Y el objetivo de mi profesor no era desanimarme, sino hacerme entender que había mucho, mucho por mejorar. Y el apóstol Pablo también dijo estas palabras hace más de 2000 años. Pablo le dijo a los cristianos de Tesalónica, pueden hacerlo mejor. Y de eso se trata lo que hoy vamos a estudiar en la Escritura. Así que vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer versículos 1 y 2. 1 de Tesalonicenses 4, versículos 1 y 2. Dice así la palabra. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Hasta ahí. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es suficiente, que es inefable y que es inerrante, Dios. Ayúdanos a entender que cuando leemos tu palabra eres tú hablando. Y ayúdanos a entender este mensaje que busca al final darte toda la gloria a ti. En tu nombre hemos orado. Amén. Estos versículos aquí en Tesalónica buscan, y cuando el apóstol Pablo lo dijo, buscaban que la iglesia pudiera ser mejor en su cristianismo. Y es que el tema de 1 de Tesalonicenses, el tema central, si lo podemos definir en 2 o 3 palabras, es una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar. Y fue así. Y fue así desde el comienzo de esta iglesia, desde que nació esta iglesia. El comienzo de la historia de esta iglesia se narra en Hechos capítulo 17. Pablo junto con Silvano y Timoteo fundaron esta iglesia. Y cuando ellos llegan a esta ciudad, cuando llegan a Tesalónica, van a la sinagoga judía como era la costumbre de Pablo. Y el resultado de su predicación fue que llegaron a la fe algunos judíos, unos griegos temerosos de Dios y un número de mujeres. Eso se narra ahí en Hechos 17, versículos de 2 al 4. Pero después de este inicio fructífero como iglesia, llegó la oposición. Ahí mismo, en el capítulo 17, versículos del 5 al 10, se narra, se describe cómo los dirigentes judíos empezaron a oponerse a Pablo. Y el resultado de toda esta oposición y persecución es que el equipo misionero tiene que huir de Tesalónica, tiene que salir de imprevisto. El relato muestra que lo mínimo que el equipo misionero estuvo en este lugar fueron 3 domingos, pero según lo que se narra en la carta, podemos ver que todo el equipo misionero estuvo entre 3 a 5 meses, más o menos. 5 meses en esta iglesia. Es un tiempo ¿qué? Muy corto. Es un tiempo muy corto para que Pablo y sus compañeros dejaran esta nueva iglesia. Usualmente Pablo se demoraba entre año y medio, 2 años y hasta 3 años, como sucedió en Corinto, para establecer una iglesia. Pero la nueva iglesia se quedó sin sus líderes de inmediato. Fue dejada sin liderazgo y sin haber recibido toda la instrucción que ellos necesitaban. Además, la persecución que fue dirigida en primer lugar al equipo misionero empezó a darse a toda la iglesia. Y a la luz del poco tiempo que tenía esta iglesia y la persecución que estaban enfrentando, Pablo temió lo peor,
creyendo que incluso Satanás había destruido todo el trabajo. Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 3. Ese no está anotado ahí, pero ahí lo leemos rápidamente. Capítulo 3, versículo 5. Dice así: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo, ¿qué?, resultase en vano. Pablo estaba preocupado por esta iglesia. Él sabía que la iglesia tenía muchos peligros. Y el primer impulso de Pablo fue volver a Tesalónica lo más pronto posible, pero no pudo volver. Mire ahora sí este versículo, 1 Tesalonicenses 2, 17 al 18. Hay unos versículos antes, que es el anhelo de Pablo por llegar. 1 Tesalonicenses 2, 17 al 18, dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Ven? Pablo había querido quedarse mucho más tiempo y apenas se fue, hubiera querido que volver otra vez a la iglesia, pero no pudo, algo sucedió. Y frustrado y ansioso por saber qué pasaba con la iglesia, Pablo al final termina enviando a Timoteo para animarlos en la fe. Mire el capítulo 3, versículos del 1 al 2. 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 2, dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahí vemos, ¿no? Pablo no podía, no sabemos la razón, y envía ¿a quién? A Timoteo, para confirmar y exhortar en la fe a estos hermanos. Luego de la visita, Timoteo se reencuentra con Pablo en Corinto. Eso lo narra Hechos capítulo 18. Y seguramente Pablo hubiera esperado unas noticias malas. Hubiera dicho: no, la iglesia se dispersó, quedan pocos fieles, es un pequeño grupito, es terrible lo que está pasando, hay casos de mundanalidad, hay todo esto. Pero las noticias fueron todo lo contrario. Las noticias no pudieron ser mejores para esta nueva iglesia. Timoteo, de hecho, trajo muy buenas noticias de la fe, del amor, de la firmeza de esta iglesia, a pesar de las pruebas. Mire lo que dice el texto. 1 Tesalonicenses 3, del 6 al 8. Mire lo que dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué resultó todo esto? O sea, resultó Pablo, el apóstol, siendo consolado por esta nueva iglesia. Increíble. Increíble lo que el Señor había hecho en esta iglesia. Una iglesia incipiente, una iglesia, digámoslo así, pero no nueva, pero no inmadura. Y terminó ¿qué? Consolando al apóstol. Y como leemos, había ciertos asuntos que Pablo tenía que organizar ahí, como el día del Señor y algo más. Pero una iglesia que crecía en la fe, en el amor y en la firmeza. Aunque Pablo y sus compañeros estuvieron un poco de tiempo en esta nueva iglesia, y a pesar de las persecuciones que estaban viviendo, ellos se habían mantenido fieles. Ellos habían crecido en su fe a Dios y en su amor entre los hermanos. Y fueron las noticias acerca de la perseverancia y del progreso de estos cristianos lo que motivó a escribir la carta. En varios versículos, cuando usted lee toda la carta, y se lo recomiendo que la lea, en varios versículos se ve cómo Pablo resalta la obra de Dios en ellos. Y cómo, de hecho, ellos eran ejemplo para otras iglesias. Mire el capítulo 1, versículos 6 y 7. Capítulo 1, 6 y 7. Dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y mire lo que dice a continuación: de tal manera que habéis sido ¿qué? Ejemplo a todos de Macedonia y de Acaya que han creído. Esto es increíble. Esto es increíble. O sea, una iglesia que en medio de toda su persecución, de todo su sufrimiento, no se echó para atrás, sino que avanzó. Se habían mantenido fieles. Y aquí viene lo increíble de los versículos que hoy vamos a estudiar. Porque
yo me ponía a pensar, si yo hubiese sido Pablo, ¿qué les hubiera escrito? Yo les hubiera dicho, no, o sea, parte de todo lo que han dicho, qué bien lo que han hecho, qué bien la fe, el amor, la perseverancia, la firmeza, sigan así, todo esto. Pero lo que Pablo les dice ahí, mire lo que dice ahí en el capítulo 4, versículo 1. Dice al final, o lo leo otra vez, capítulo 4, 1, que es el texto que vamos a estudiar. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así que abundéis más y más. Pablo les manda esto. ¿Abunden qué? Más y más. Esa palabra abundar, ¿sabe qué significa? Significa exceder en número. Exceder en número. Significa también sobrar y superar algo. Es cuando el vaso está lleno y se derrama. Esa es la ilustración. Esta es la misma palabra que Pablo va a utilizar en el capítulo 3, versículo 12, y en el capítulo 4, versículo 10, cuando le dice también a los tesalonicenses que deben abundar en su amor. Y en este caso, aquí en capítulo 4, se dice que los tesalonicenses, en el caso que acabo de nombrar, capítulo 3, versículo 12 y 4, 10, se dice que los tesalonicenses se amaban, pero ellos debían abundar en amor. Pero contrario a esos versículos, ahora Pablo les dice no solo que deben abundar, sino que deben abundar ¿cómo? Más y más. No solo abundar, sino que deben hacerlo mucho más. Y esa expresión más y más significa a un grado más alto. O sea, no solamente que se derrame el vaso, sino que inunde el lugar. Como cuando, no sé si a usted le pasó, a mí me pasó una vez, que dejé la llave del apartamento, yo estaba solo, abierta, porque se había ido el agua, y cuando llego, pues había abundado más y más de agua todo el apartamento. La palabra abundar significa eso, exceder en número, sobrar y superar algo, y la palabra más y más significa a un grado más alto. Y esto no solo nos muestra que los tesalonicenses estaban conduciendo de una manera que agradaba a Dios, sino que la exhortación era a ser aún mejores, aún mejores. Pablo no exhorta a estos cristianos a que dejen un pecado específico. De hecho, la mayoría de la carta resalta la labor de ellos. No los exhorta a que dejen un pecado, sino que los llama a abundar más y más en lo que ya estaban haciendo bien, en lo que ya se estaban conduciendo correctamente. Aunque la iglesia tuvo un comienzo espectacular, ellos todavía no habían llegado a la meta final. El llamado no era solamente a seguir haciendo las cosas bien, sino a ser excelentes en su cristianismo. Ese es el llamado. Ese es el llamado que Pablo está colocando acá, a ser excelentes en su cristianismo. De hecho, nos recuerda las palabras de Pablo en Filipenses 3, 12, 14, las cuales leímos en la oración. ¿Se acuerda esas palabras y lo que leímos? Volvámoslo a leer. Filipenses 3 del 12 al 14. Que Pablo dice, siendo apóstol, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, el llamado de Pablo, tanto en Filipenses como aquí en Tesalonicenses, incluye quitar cualquier tipo de letargo y complacencia espiritual y ¿qué? Avanzar. Hermanos, el llamado del creyente no es solo a salvación, no es solo a dejar el pecado, no es solo a obedecer a Dios, sino también a cada día obedecerlo mejor. Y cada día ser un mejor hijo de Dios. A veces queremos ser mejores en el trabajo, en el oficio que desarrollemos. A veces queremos ser mejores en un trabajo, en un deporte que practiquemos o en un hobby que tengamos. Sin embargo, donde más un creyente debe enfocar sus energías es en ser un mejor hijo de Dios. Es en ser un mejor hijo de Dios. Tristemente, en muchas ocasiones, esto no es así. Como que vemos los aspectos de Dios como algo secundario. No pensamos ni hacemos mucho por esforzarnos en crecer en nuestro conocimiento de la Biblia,
en nuestro servicio a los hermanos y en nuestro compromiso a la iglesia. Algunos piensan que como ya saben los fundamentos y vienen a la iglesia y a veces negocian venir a la iglesia, pues no necesitan más. No, pues yo ya estoy bien. Ya llegué a una iglesia y me explicaron el evangelio y la doctrina. Pero a veces nos acomodamos y estamos ahí tranquilos. Y solo venimos a comer palomitas de maíz, ¿no? A veces eso pasa. Pero como una vez escuché, si no estás creciendo en tu cristianismo, si tu compromiso con Dios y el servicio no es cada vez mayor, no te estancas, retrocedes. Hermanos, el llamado de todo hijo de Dios es a ser excelentes en su cristianismo. Por eso, los versículos que vamos a estudiar hoy, vamos a ver 3 aspectos con respecto a la excelencia cristiana. 3 aspectos con respecto a la excelencia cristiana para ser creyentes que no se estanquen ni retrocedan, sino que siempre avancen. Creyentes que no se estanquen ni retrocedan, sino que siempre avancen. Vamos a ver la razón para ser excelentes, el contenido en lo que debemos ser excelentes y el propósito de ser excelentes. La razón, el contenido y el propósito. 3 aspectos con respecto a la excelencia cristiana para ser creyentes que no se estanquen ni retrocedan, sino que siempre avancen. La primera, la razón para ser excelentes. ¿Por qué debemos ser excelentes? Miremos el versículo como comienza. Dice ahí: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Hasta ahí. Clarito. Esto significa que la razón para ser excelentes es que es un mandato que viene directamente de Cristo. La razón para ser excelentes es un mandato que viene directamente de Cristo. Ramón. Vamos a ver si nos toca salir corriendo o si nos quedamos aquí un ratico más. No, parece que no. Listo. Entonces, la razón para ser excelentes es que es un mandato que viene directamente de Cristo. La palabra rogamos significa hacer una petición, pero de una manera que intensa. Ya hemos estudiado esta palabra en otras ocasiones. Es rogar o suplicar para que alguien haga algo. Eso es lo que significa la palabra rogar. El segundo verbo que está ahí es exhortamos. Y esa palabra tiene una connotación de urgencia y de firmeza. Significa urgir o animar a alguien a que haga algo. En el Nuevo Testamento, esta palabra exhortar aparece cuando una persona llama a otra fuertemente a adoptar algún tipo de dirección. Y esta es la única vez que vemos que Pablo utiliza estas 2 palabras en la epístola y nos muestra no solo la calidad del mandato cuando ruega, sino también la firmeza cuando exhorta acerca de la dirección espiritual que esta iglesia debía seguir. Pablo estaba ansioso para que los tesalonicenses progresen en la fe. Por eso íntimamente ruega y firmemente los exhorta para ese fin. Íntimamente ruega y firmemente los exhorta para ese fin. Sin embargo, la autoridad detrás de todo este mandamiento, de todas estas exhortaciones, no es Pablo. No es Pablo. No es por la autoridad de Pablo que ellos debían obedecer, sino porque, mire lo que dice el texto: os rogamos y exhortamos, ¿en quién? En el Señor Jesús. Una y otra vez, Pablo y los escritores del Nuevo Testamento presentan instrucciones que le deberían dar a la iglesia de esta manera, en el Señor Jesús, o lo que significa es para enfatizar el peso y la autoridad del mandato que están dando. El peso y la autoridad. O sea, hay algo importante que aquí Pablo está diciendo. Y esto significa que la petición por abundar más y más es un mandato que viene directamente de Cristo. Es un mandato que viene directamente de Cristo. Y un mandato además que refleja su carácter. Un mandato que refleja su carácter. Pablo les está diciendo, y nos está diciendo ahora a nosotros, que ellos eran responsables por su progreso espiritual ante Cristo mismo. Ante Cristo mismo. Por lo tanto, esta exhortación es más que un buen consejo, una amigable sugerencia. No, la exhortación a abundar más y más viene de Cristo mismo y llama al cristiano a ser excelente y a no conformarse con lo que ya ha logrado en su cristianismo. Hermanos,
La voluntad de Dios es que seamos excelentes. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque Él es excelente. Porque Él es excelente. Este mandato proviene de la misma esencia de Dios. Dios es la base de toda verdadera excelencia. De hecho, Dios es quien le da la definición a cualquier, valga la redundancia, definición de excelencia. Y esta es la razón por la cual nosotros no podemos ser mediocres. No podemos estar contentos con la mediocridad en ninguna área de nuestra vida y mucho menos, escúcheme bien, mucho menos en nuestro cristianismo. Mucho menos. La excelencia comienza con Dios y más que todo es una marca y es un atributo de Dios. Sin Dios como nuestro punto de partida, como nuestro continuo marco de referencia, la discusión acerca de la excelencia queda sin sentido. Dios es perfecto. Dios es perfecto en todos sus atributos, en todas sus perfecciones. Y esto indica que todo lo que Dios es, que todo lo que Dios hace es marcado por la excelencia. Debemos ser excelentes, no solo porque es un mandato, sino porque como hijos estamos llamados a imitar a nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice Efesios 5:1. Ahí 2 libros atrás de Tesalonicenses. Efesios 5:1. Miremos lo que dice así. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un mandato claro, un mandato que no se necesita estudiar a fondo, un mandato que vemos en otros lugares de la palabra. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios? Ser imitador de Dios. Debemos imitar a nuestro Padre y buscar hacer todo lo que hagamos con excelencia. Nunca seremos completamente como Dios en su excelente perfección, pero debemos hacer todo esfuerzo posible para ser imitadores de Dios. Como hijos de Dios debemos buscar cada vez abundar más y más en nuestro carácter cristiano. Debe ser un objetivo principal en nuestra vida. Pero hay algo muy importante que no podemos olvidar. Esta búsqueda debe ser marcada por un sentido claro de la continua gracia de Dios en cada esfera de nuestra vida. Debemos entender y buscar la gracia de Dios para ser excelentes. Mire lo que dice este versículo, que usualmente lo traigo a colación cuando hablamos o cuando tocamos este tema. 1 Corintios 15, versículo 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La búsqueda por la excelencia debe ser enmarcada en un sentido de la gracia de Dios. Debemos buscar la excelencia en un ambiente de gracia y no en un espíritu de esfuerzo propio o de competencia, porque esto nos lleva, ¿sabe qué? A ser fariseos. No buscamos ser excelentes por agradar a los demás, por agradarnos a nosotros mismos. Buscamos ser excelentes para agradar a Dios. Dios está trabajando en nosotros para ser excelentes, para su propia gloria, no para la nuestra. Bueno, no para la nuestra. Al mismo tiempo, debemos hacer cada esfuerzo que podamos para perseguir la excelencia a la que Dios nos ha llamado. ¿Por qué debe ser excelente entonces? Porque es un mandato de Dios que refleja lo que Él es. La mediocridad, escúcheme bien, la mediocridad y el esfuerzo a medias no le traen gloria a Dios ni hacen que su reino avance. La mediocridad no le trae gloria a Dios. ¿Por qué debemos ser excelentes? Porque es un mandato de Dios que refleja lo que Él es. Segundo punto, el contenido de la excelencia. ¿En qué debemos ser excelentes? ¿Cuál es el contenido de la excelencia? ¿En ver televisión? ¿En tuitear? ¿En chismear? ¿En qué debemos ser excelentes? Debemos ser excelentes en nuestra obediencia a los mandatos de Dios. Mire lo que dice una vez más el versículo 1 de 1 Tesalonicenses 4. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús
que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y mire el segundo una vez más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El verso 1 describe que los tesalonicenses habían ¿qué? Aprendido. Habían aprendido de Pablo cómo debían conducirse. Y en el verso 2, el apóstol mencionó a aquellos que sabían cuáles eran las instrucciones. Esa palabra, instrucciones, significa un mandamiento. Y esto es claramente un recordatorio que Pablo está haciendo a los tesalonicenses de los mandatos de Dios que les enseñó. Pablo les recordaba no porque los estuviera regañando por algún tipo de desobediencia, no, sino que los está afirmando en su andar cristiano y animándolos a que continúen abundando más y más en ese patrón de crecimiento. De hecho, esa frase, abundar más y más, es una demostración que los tesalonicenses estaban viviendo como Pablo les había enseñado. Pero el punto central del texto de por qué los tesalonicenses obedecieron y ahora Pablo les dice que deben abundar más y más y hacerlo mejor, es que recibieron las instrucciones de Dios, una enseñanza divina e inspirada. Estos cristianos, y así como nosotros, recibieron de los apóstoles algo más que una simple instrucción de salón de clase. No. El versículo 2 es muy claro en esto y escribe que ellos recibieron las instrucciones que os dimos como por el Señor Jesús. Mandatos directamente divinos que venían del Señor Jesús. Como les decía, esta palabra significa una orden, significa un mandamiento. Y se utilizaba cuando un autor antiguo quería hablar a un grupo de un mandamiento autoritativo que debía ser obedecido, así como un general militar o cuando venía un mandamiento de una deidad de la época. Por lo tanto, como hemos hablado, los tesalonicenses no recibieron consejos que podían ser ignorados, sino que mandamientos divinos y específicos. Fue el Señor Jesús, a través de sus representantes, quien les dio esta instrucción. Fue el Señor Jesús. No fue el vecino, no fue el papá, la mamá, ni siquiera el jefe. Dios mismo les dijo qué debían hacer. Y escúcheme bien, los preceptos no son opcionales, que son obligatorios. Como dice el ejército, si las órdenes no se cumplen en la milicia, se acaba. Se acaba. Así es. A veces nosotros somos muy ligeros, ¿no? A veces pensamos que los mandamientos que la palabra nos da no vienen de Dios. Como que sí, esos son para mi vida, consejitos ahí chéveres. No, hermanos. Los preceptos no son opcionales. ¿Son qué? Obligatorios. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Pablo le está diciendo a la iglesia que ellos debían abundar en su obediencia a los mandatos que habían aprendido y que ya habían empezado a practicar. Eso les está diciendo Pablo. Testimonio de esto es lo que dice Pablo de esta iglesia en la carta. Vayamos una vez más al primer capítulo. Mire 1 Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3. 1 Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Y mire más adelante, versículos 7 y 8. Ahí en 1 Tesalonicenses 1, dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Increíble. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo llevaba esta iglesia? Máximo 5 meses. Máximo. Sin sus líderes. Sufriendo persecuciones. Y eran conocidos por todas las otras congregaciones. ¿Por qué? Por su fe, por su amor, por su proclamación en el Evangelio. Esta había sido una iglesia increíble. Y Pablo daba testimonio de ello.
daba testimonio de las obras de la fe, del trabajo de su amor, de la proclamación del evangelio que fue más allá de su región, de su firmeza en las persecuciones y también del ejemplo que eran para otras congregaciones. Sin embargo, ¿qué les dice Pablo? Que deben ¿qué? Abundar más y más. Y si así fue con esta iglesia, ¿qué podríamos pensar que el Señor nos pudiera estar diciendo ahora a nosotros? Pablo les dice que deben abundar más y más en los mandamientos que ya habían aprendido y comenzado a practicar. Ellos debían buscar la excelencia en las obras de la fe. También debían abundar más y más en el amor que manifestaban. Como dice el texto, y usted lo lee y es que ellos se amaban, pero Pablo les dice que deben amarse más. Pero también, esto me parece increíble si lo pensamos de esta manera. Estos eran cristianos que estaban sufriendo muchas persecuciones, de parte, dice el texto en el capítulo 1, de los de su misma nacionalidad, de los judíos. Los habían echado de sus trabajos, según la historia. ¿Y qué les dice Pablo? Que deben soportar mejor las persecuciones. Su firmeza ante las adversidades debe ser aún superior. Y además, debían ser mejores proclamando el evangelio. Increíble. Hermanos, así como los tesalonicenses, nosotros debemos ser cada vez más excelentes en obedecer los mandamientos de Dios. Algunas preguntas que espero que nos hagan reflexionar. ¿Será que hoy podemos decir que conocemos más a Dios y su palabra que hace una semana, que hace un mes? ¿Será que estás abundando en el fruto del Espíritu Santo y cada vez eres más amoroso con los que te rodean? Cada vez tienes mayor gozo, tienes más paz, paciencia, benignidad, fe y templanza. ¿O es todo lo contrario? ¿Será que estás soportando las pruebas cada vez mejor y de una manera que honre a Dios? ¿Eres cada vez mejor esposo? A ver, los esposos no me bajen la cabeza. ¿Eres cada vez mejor esposa? ¿Eres cada vez mejor hijo? ¿Eres cada vez mejor padre? ¿Eres cada vez mejor trabajador? ¿Estás desarrollando cada día mejor tu oficio, cualquiera que sea, mejor para la gloria de Dios? ¿Y qué tal de tu compromiso con la iglesia de Cristo? ¿Está creciendo más y más? ¿Será que estás creciendo en tu servicio y en tu amor por tus hermanos? ¿Será que cada vez proclamas más el evangelio? ¿O cada vez eres la persona que espera que todos se preocupen por ti? Por ti y por ti. Como dice Pablo, puedes abundar más y más. Puedes ser mejor en tu obediencia a Dios y a su palabra. Puedes hacerlo todavía mejor. Puedes hacerlo. Si piensas que lo has hecho bien, qué bueno. Pero puedes hacerlo mejor. Mejor. Entonces, la razón para ser excelentes es que es un mandato que viene de la misma esencia de Dios. Y el contenido de la excelencia, los mandamientos de Dios. Pasemos al tercer punto. ¿Cuál es el propósito de ser excelentes? ¿Qué debe motivar al cristiano a buscar la excelencia? ¿Qué debe motivarnos? Vaya una vez más, capítulo 4, y miremos una vez más el primer versículo. Desde el comienzo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y qué, y agradar a Dios. Ahí. El versículo dice que los tesalonicenses fueron instruidos en los mandatos de Dios para conducirse y agradar a Dios. El objetivo de andar en el tipo de vida que Pablo les enseñó, ¿cuál es? Agradar a Dios. Punto. Punto. Y este verbo agradar aparece frecuentemente cuando un autor en la Biblia quiere enfatizar una obligación o un deber. Una obligación o un deber determinado.
Agradar a Dios señala el hecho de servir a Dios en una manera que los intereses del Señor sean la ambición personal principal. Eso es lo que significa agradar a Dios. Que los intereses de mi Señor sean lo primero. Así como en la antigüedad, un siervo buscaba que constantemente agradar a su Señor, a su amo. Dado que los cristianos somos siervos de Dios, somos esclavos del Señor Jesús, nuestro propósito debe ser ¿cuál? Agradarlo solo a Él. Buscar vivir para la voluntad de Dios. Los tesalonicenses, de hecho, habían entendido esto y vivían para agradar y para glorificar a Dios. Esta exhortación de Pablo no es nueva en contenido, no. Ellos ya lo habían escuchado, como dice el texto. Los tesalonicenses ya habían aprendido cómo debían vivir y agradar a Dios. Ahí lo dice. Esto solo es un recordatorio de lo que ya estaban practicando y una motivación para abundar más y más en su crecimiento espiritual. Pablo está claramente complacido con el desarrollo espiritual de los tesalonicenses, pero quiere que ellos continúen agradando y glorificando a Dios con un compromiso renovado. Hermanos, así como los tesalonicenses, nuestro propósito en el cristianismo debe ser ese: agradar y glorificar a Dios. Vivimos para eso. Vivimos para eso. De hecho, no estamos completos si no vivimos para eso. De hecho, nuestra búsqueda en la vida por satisfacción no se puede completar si nuestra satisfacción no es en buscar agradar a Dios, porque nada nos va a satisfacer. Ni un trabajo, ni una persona, ni un título, nada. Solo buscar agradar a Dios. Mire lo que dice Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este versículo nos dice que el cristiano ya no ofrece sacrificios literales porque Cristo ya ha cumplido cualquier sacrificio, sino que la totalidad de su vida debe ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que sea vivo significa que debe ser continuo en toda nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Que sea santo significa que debe ser apartado del pecado y dedicado a servir al Señor. Y un sacrificio así es agradable a nuestro Dios. Un sacrificio así es agradable. La finalidad y la motivación de entregarnos como sacrificios vivos y santos es agradar a Dios. Esa debe ser la motivación. Mire y escúcheme bien, no buscamos ser excelentes para agradarnos a nosotros mismos, no. No, va a terminar en el mismo lugar, si por ahí va. No buscamos ser excelentes para agradar a nosotros mismos o a otra persona, no. Nuestro objetivo para ser excelentes en cada cosa que hagamos es agradar, es honrar y es glorificar a Dios. La vida del cristiano, como ya lo mencioné, tiene como propósito la gloria de Dios por medio de vivir una vida de excelencia que le agrade a Él. Por eso es que debemos ser excelentes, porque eso le agrada a nuestro Señor. Como creyentes, nuestro punto de partida, así como nuestra meta final, es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Debido a esto, todo en nuestra vida debe ser realizado con distinción y con excelencia, porque ese es nuestro propósito. Mire, la mediocridad nunca glorifica a Dios. Nunca. La mediocridad nunca glorifica a Dios. Los cristianos están llamados a la excelencia en cada aspecto de su vida, porque todo en nuestra vida debe glorificar a Dios. Todo. Mire este texto que seguramente usted ya lo ha leído. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Interesante, ¿no? Interesante. Siempre me ha llamado la atención este versículo.
incluso en las cosas de la vida, en los aspectos de la vida más terrenales y rutinarios, como comer o beber, Dios puede ser glorificado. Dios puede ser glorificado en cada aspecto de nuestra vida. En la manera como usted, por ejemplo, coloca una silla en la iglesia o en su casa, Dios es glorificado. En la manera como usted saluda a otra persona, Dios es glorificado. En la manera como usted emplea su tiempo libre, Dios es glorificado. En lo que usted piensa, Dios es glorificado. Cuando usted se sienta a la mesa y come los alimentos, Dios es glorificado. Toda nuestra vida es para glorificar a Dios. Los cristianos estamos llamados a la excelencia en cada aspecto de nuestra vida, porque todo en nuestra vida debe glorificar a Dios. Una vez más, porque solo glorificando a Dios hallaremos la suficiencia que Dios quiere que tengamos. Haddon Robinson, un profesor de seminario, pastor también, decía esto: no existe tal cosa como la excelencia cristiana, así como no existe la hamburguesa cristiana. Pero un cristiano se esforzará por la excelencia con cada área que intente. Y en su caso, esto podría significar hacer la mejor hamburguesa que puedas, con mucha cebolla, tomate y pepinillos. En toda nuestra vida debemos priorizar hacer las cosas excelentes para glorificar a Dios. La gloria de Dios y agradarlo a Él debe ser nuestro compromiso de por vida, de por vida. Mire lo que dice, un último pasaje, creo, Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Dice ahí Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué significa andar de manera digna? Significa hacer la voluntad de Dios, y esto es agradable a nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito para ser excelentes? ¿Cuál es el propósito para que usted sea excelente en lo que hace? En su trabajo, en su familia, en la iglesia. El propósito para ser excelentes en nuestra vida es agradar y darle gloria a nuestro Dios. Se cuenta que en una ocasión un joven violinista profesional estaba dando un concierto, y cuando terminó, la multitud saltó de sus asientos y comenzó a aclamarlo, comenzó a aplaudirlo, y fue una ovación por muchos minutos. Pero este joven violinista salió triste y llorando. Un compañero le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Si toda la gente está aplaudiéndote, tienes 2,000 personas aplaudiéndote. El violinista le dijo a su amigo: hay un hombre que todavía está sentado. Su amigo le dijo: sí, pero ¿qué importa? Si hay 2,000 personas que te están aplaudiendo. Y el violinista le respondió: esto es cierto, pero no lo entiendes. Ese hombre que está sentado es mi papá y mi profesor de violín. Si no se pone de pie, no importa lo que hagan las otras 2,000 personas. Miren, si Dios no es glorificado cuando ve cómo vives, no importa lo que piensen los demás. Si Dios no es glorificado cuando ve cómo está tu vida, cuáles son las decisiones que tú tomas, no importa lo que piensen los demás, no importa el resultado de esas acciones. Si tu motivación no es agradar a Dios, no importa que todos te digan que lo has hecho bien. La opinión de Dios es la que importa. Por eso, tu motivación, por eso, tu propósito para ser excelentes debe ser agradar al Señor. Eso es. Eso es. Hermanos, así como hace 2,000 años, Pablo le dijo a los tesalonicenses que debían abundar más y más en su cristianismo, hoy la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, de esta iglesia local, que seamos excelentes en nuestra manera de vivir. ¿Cuál es la razón? Es que es un mandato que viene de la misma esencia de Dios, y como sus hijos, la excelencia debe marcar nuestra vida. ¿Cuál es el contenido? Los mandamientos de Dios.
Debemos buscar abundar más y más en nuestra obediencia. ¿Cuál es el propósito? Agradar a Dios y darle toda la gloria a Él. Todo lo que hagamos en nuestra vida debe ser hecho para agradarle y darle gloria a Dios. Y esto implica que debe ser hecho con excelencia. Con excelencia. Iglesia, hermanos, si piensan que lo han hecho bien, qué bueno. Pero todavía pueden abundar. ¿Cómo? Más y más. Y cuando lo hagan bien, pueden seguir abundando más y más. Podemos ser mejores todavía solo para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu inmensa misericordia, por tu inmensa bondad. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y, Señor, ayúdanos a tomar esto que acabamos de mirar con un corazón enseñable, con un corazón humilde. Y como siempre te decimos, ayúdanos en primer lugar a pedirte perdón, porque muchas veces no hemos sido excelentes, muchas veces no hemos entendido que lo debemos hacer, o tal vez hemos buscado ser excelentes en otras áreas de nuestra vida más que en obedecerte a ti, Dios. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte en todo, Dios.